Extrañamente vacío. Se siente más tranquilo acá. Más tranquilo que cuando me para, porque es una clase importante. Bueno, dijeron que Me interesa que se comprometieron que iban a venir en los de la tarde, doctora. Los recomiendo. Tampoco pueden faltarse un parcial ya. Ajá. Pero que tampoco el doctor puede programar para hacer un horario diferente al suyo. O sea, del tema de la hepatitis o del virus de la hepatitis, ¿ok? Dentro de los objetivos, de las competencias, perdón, tenemos las competencias cognitivas, que es identificar agentes etiológicos de la hepatitis, cuáles son los agentes, describir cuál es el mecanismo de transmisión, porque varía entre cada virus de la hepatitis, y evaluar clínica y epidemiológicamente los laboratorios a solicitar e interpretarlos, ¿ok? El término de hepatitis, o sea, cuando se habla de hepatitis, se habla de un proceso inflamatorio que ocurre a nivel del parénquima hepático, ¿ya? Esta hepatitis o esta inflamación del parénquima hepático puede ser de diferentes etiologías. Venid, Neiva, aquí adelante, por favor. Sí. Acá. chicos, si ustedes no vienen a ver, si el día que yo muestro los exámenes, ustedes no vienen, porque yo lo muestro en clase de práctica. Y supuestamente la clase de práctica es obligatoria, deberían venir. Si no vienen ese día, lo siento mucho, ya ese examen está activado, ya ténganse pues a la nota que se saca. Yo trato de ser lo más correcta posible. En algún caso se me puede batir un punto o lo que sea, o confundirme de arriba con el de abajo, pero después yo no soy injusta con las notas. Ya, pero no me reclamen si no vienen a clases, no he visto mi examen. No me digan eso nunca, porque yo no ando cargada por los exámenes todas las clases. Miren la cantidad de papeles que ando, todavía andar cargada con exámenes para que los jóvenes que no hayan venido a clases, que no quisieran, tengan que mostrarles su examen, eso no es correcto. ¿Ya? O sea, que si no vienen el día que yo muestro los exámenes a Entonces, como les decía, chicos, puede ser de múltiples etiologías del proceso inflamatorio del hígado. Puede ser la que vamos a hablar hoy día, de causa infecciosa. El virus ataca al parénquima hepático y produce un proceso inflamatorio. Puede ser de otras causas también. Por eso, A ver, un ratito. Las competencias, vaya a ser las competencias, eso lo voy a tomar yo al final de la clase. 15 minutos antes de terminar la clase, uno por uno les voy a preguntar si saben eso. Y aquí tienen que salir sabiendo eso. ¿Ya? O sea, que usted tampoco se tarde mucho, porque lo más importante es lo que es el objetivo de la clase del laboratorio. listo, doctor. ¿Cuál es el objetivo? Es del poder laboratorio interpretar. de bacteriología y virología? Poder interpretar los informes de laboratorio. Interpretar los informes del laboratorio mediante los casos clínicos que se presentan. Toda esa parte de de todo eso yo lo he dado en clase de teoría. ¿Ya? Por eso es que lo más importante se explayan en lo que es teoría y al final no, los casos clínicos pasan volando. Y es lo más importante. ¿Ya? Entonces, de múltiples causas. La que vamos a hablar hoy día es de la causa infecciosa. No se olviden, cualquier afectación del hígado va a alterar las funciones del hígado. Y el hígado tiene muchísimas funciones. ¿Ok? Estos virus, del virus de la hepatitis, tienen varios grupos que pueden afectar. Tenemos el virus de la hepatitis A, el virus de la hepatitis B, el virus de la hepatitis C, el D, el E. Todos son de afectación hepática, es decir, son hepatótropos. Tienen una predominancia para infectar a células hepáticas, a los hepatocitos. Pero este cuadro de acá es sumamente importante. Tienen diferencias en cuanto al proceso de infección entre cada virus, ¿ya? El virus de la hepatitis A y el virus de la hepatitis E, fíjense que son de transmisión feco-oral, ¿ya? Es decir, si uno se va a infectar del virus de la hepatitis A o E, la transmisión tiene que ser alimentos contaminados con heces fecales o una mala higiene que permita que yo lleve los virus de origen fecal hacia mi sistema. ¿Me dejo entender? Entonces, la transmisión del virus de la hepatitis A y del virus de la hepatitis C es feco-oral, ¿sí? Nunca un paciente va a venir con una transmisión diferente.
En cambio, si ustedes se fijan, el virus de la hepatitis B, el virus de la hepatitis C y el virus de la hepatitis D, estos tres de acá son de transmisión sanguínea, parenteral o también de transmisión sexual. Es decir, estos se pueden contagiar durante relaciones sexuales o por el contacto con sangre contaminada de manera directa, ¿no? Por vía parenteral. ¿Ya? Entonces, el mecanismo de transmisión de estos virus de la hepatitis son distintos entre sí y uno tiene que saber. Fíjense que para el virus de la hepatitis A y el virus de la hepatitis E, el tiempo de afectación es aguda. En cambio, los virus de la hepatitis B y C tienden a la cronificación, que ahorita lo vamos a tocar. Cuando un paciente tiene afectación hepática, y esto es lo que decía la doctora en la anterior clase, si se acuerdan, cuando un paciente viene con una afectación del hígado, viene casi siempre igual. Viene con ictericia, que es el signo más visible en un paciente con un proceso inflamatorio en el hígado, que es la ictericia. ¿Por qué se daba la ictericia? Es por un aumento de la bilirrubina total. Arriba de 2,5 aparecen mucosas y arriba de 3,5 empieza a aparecer a nivel conjuntival. Es decir, el paciente vulgarmente se tiñe de amarillo. Es por afectación o porque nos indica un proceso inflamatorio o obstructivo del parénquima hepático. Otro signo importante que el paciente viene y refiere es la acolia. ¿Qué significa acolia? Unas heces hipopigmentadas. Ustedes saben que las heces normalmente tienen un color marrón, ¿sí? Dependiendo, un marrón oscuro, marrón claro, y eso es dependiente de los pigmentos biliares que se elimina a través de las heces fecales. Ya la estercobilina principalmente le da esa coloración. Pero si el paciente, por ejemplo, aquí está su hígado, tiene afectación hepática, entonces este hígado no está llevando bien la bilis hacia el duodeno, y este duodeno no recibe la bilis y por ende las heces no tienen ese color normal, son hipopigmentadas, son acólicas. Entonces el paciente refiere heces de color blanco o heces, sí, como si estuvieran desteñidas, sin color. ¿Me dejo entender? Pierden el color normal de las heces. Esto es otro signo importante de hepatitis o de proceso inflamatorio. Y por último, si no puede el pigmento biliar salir por acá porque hay un proceso inflamatorio que le impide salir, entonces se va por otros lados y se va por la vía sanguínea, y en la sangre empiezan a aumentar los niveles y esos niveles empiezan a filtrar a través del riñón. Entonces aparece otro signo importante de hepatitis, que es la coluria, que es ¿por qué? Por aumento de pigmentos biliares en la sangre, y eso permite que se filtre mayor pigmento biliar en la orina, entonces la orina adquiere un color oscuro, ¿sí? Esa coluria, cuando ustedes escuchan el término coluria, están hablando de un color oscuro de la orina. Ya, en algunos casos van a escuchar el término chistoso, o tal vez no tan chistoso, orina color Coca-Cola, ¿sí? O sea, puede llegar a ser tan intensa el teñido de la orina debido al pigmento biliar que puede llegar a ser ese color como de la Coca-Cola. ¿Me dejo entender? Entonces, estos tres signos me están avisando de que hay algo en el hígado, pero no me dice absolutamente si es de causa infecciosa, si es de causa toxigénica, si es de causa hepatitis A, hepatitis B. No me dice nada, simplemente es clínica hepática, hay afectación de hígado. Entonces, otras funciones laboratoriales que yo puedo solicitar para ver cómo está el parénquima hepático son: para medir integralidad de los hepatocitos, puedo solicitar estudios enzimáticos como la AST, la aspartato aminotransferasa, la ALT, la ladino aminotransferasa, la LDH, lactato deshidrogenasa. Si estos están por encima de su valor normal, me indican que hay afectación de los hepatocitos, ¿ok? Ahora, otros estudios que también yo puedo solicitar para corroborar procesos obstructivos del hígado: puedo pedir fosfatasa alcalina, puedo pedir la GGT, puedo pedir las bilirrubinas. Si estos están elevados, me hablan de procesos obstructivos. No se olviden que el hígado no solo se va a afectar por infecciones, también se puede afectar porque hay un cálculo a nivel de la vía biliar y eso está obstruyendo la salida de bilis, obstructivo. Entonces se van a elevar estos de acá. Ahora, cuando hay afectación del hígado, las funciones del hígado también van a disminuir. El hígado produce la albúmina, el hígado produce todos los factores de coagulación, produce un montón de cosas que estaban en el gráfico que les quería mostrar. Entonces, si nosotros hacemos un estudio de esos compuestos, ¿se van a ver aumentados o disminuidos? ¿Qué dice Natalia?
Exacto. Si yo le pido estudio de albúmina al paciente que tiene una afectación hepática, ¿va a estar aumentada la albúmina o disminuida? Disminuida, evidentemente, porque no la va a estar produciendo. Estos de acá, ACT, ALT, LDH, fosfatasa, bilirrubinas, cuando hay afectación hepática se elevan, ¿sí? Pero como estos son de síntesis, el hígado los sintetiza. Si el hígado está mal, no sintetiza, entonces va a haber déficit, una disminución de albúmina, del tiempo de... Va a haber un aumento del tiempo de protrombina, ahí me equivoqué. ¿Pero por qué? Por disminución de los factores de coagulación. Ya, o sea, algo grave. Pero todo me indica que hay afectación hepática. Todavía no me está diciendo quién es el causante, ¿sí? Solo está hablando de que hay una afectación en el hígado. Ahora, para poder entender mejor la hepatitis, lo que más pesa, más que la clínica, obviamente, evidentemente la clínica lo primero que me lleva a sospechar es que es del hígado, eso ya lo tengo bien en claro, pero ahí yo me puedo guiar de los otros dos criterios principales, que son la epidemiología y el laboratorio. Esos me van a ayudar a determinar quién es el causante de esta infección. Como datos epidemiológicos del virus de la hepatitis A, ustedes tienen que saber que es una enfermedad de transmisión fecal-oral, alimentos contaminados o la contaminación directa yo tengo la mano contaminada, la llevo a la boca, listo, me contaminé, fecal-oral, ¿ok? Fíjense que epidemiológicamente hablando es bastante común en niños, en adultos, pero más que todo en niños. ¿Por qué creen? Porque no tienen higiene. Exacto. Los niños no tienen una higiene bien establecida, ¿sí? Los niños van a ir a jugar con la tierra, con el piso, van a meter la mano a la boca, los juguetes los meten a la boca. Es decir, hay un déficit de higiene, por ende es mayor probable que si un niño venga con una ictericia, colia, coluria, pensemos en hepatitis A, que estemos pensando, por ejemplo, no sé, en hepatitis B o en hepatitis D. Tiene más lógica por la epidemiología, ¿me dejo entender? ¿Sí? Es de distribución mundial, solo tiene un serotipo. Ok, una vez que uno se enferma por el virus de la hepatitis A, no vuelve a enfermarse por el virus de la hepatitis A, adquiere inmunidad. Hay vacuna disponible. ¿Cómo se hace el diagnóstico? Y aquí quiero que me atiendan. El diagnóstico laboratorial de virus de la hepatitis A, uno pide serología para el virus de la hepatitis A y me sale inmunoglobulinas o la M o la G, pero del virus de la hepatitis A. Siempre no se olviden de esta sigla, VHA, porque cuando hablan de VHB es virus de la hepatitis B. Estos anticuerpos van a ser del virus de la hepatitis A. Pues, como ustedes ya saben, si me sale inmunoglobulina M positivo, es un proceso agudo, probablemente el paciente esté todavía en infección. Si me sale inmunoglobulina G y la inmunoglobulina M negativo, probablemente ya sea pasado. Algo característico del virus de la hepatitis A es que es una enfermedad de carácter agudo, ¿sí? La persona con hepatitis A nunca va a quedarse con la hepatitis A. ¿Me dejo entender? ¿Sí? Es una enfermedad que obviamente se requiere ayuda, pero puede llegar a pasar. En cambio, no se asocia con enfermedad hepática crónica. Una vez que el paciente se enferma con hepatitis A, pasa la hepatitis A y ya. Todo relativamente tranquilo. Pero algo peligroso de la hepatitis B, es por eso que siempre que vemos un paciente con signo, con triada de hepatitis, tenemos que saber si es hepatitis A o B, es porque la hepatitis B y la hepatitis D tienen una alta incidencia de cronicidad y eso es peligrosísimo. Es una infección hepática grave, crónica, es decir, que la infección va a durar más de 6 meses. El paciente está con la sintomatología de ictericia, coluria, coria, más de 6 meses, y el mecanismo que hemos hablado es de transmisión sexual parenteral, ¿sí? Una persona con hepatitis B puede llegar a transmitir a otra persona mediante el contacto sexual, sí. Puede contagiarse una persona mediante el accidente con sangre contaminada, claro que sí. Con agujas contaminadas, claro que sí, ¿ok? Hay vacuna disponible. ¿Cuál es la vacuna que nos protege de la hepatitis B? ¿Quién dice? Pentavalente. Está dentro de lo que cubre la pentavalente, ¿ok? Y acá el diagnóstico serológico es sumamente importante, ¿ya? Y ahorita vamos a hablar acá. La hepatitis B sí se asocia con enfermedad hepática crónica. Es decir, el paciente tiene hepatitis B, su enfermedad le va a durar largo tiempo y aparte va a tener consecuencias en el hígado, muy aparte de la hepatitis, y puede tener un estado de portador crónico. La hepatitis C, el virus de la hepatitis C es similar a la hepatitis B, es grave, dura más de 6 meses, es crónica, también se transmite sexual y parenteral,
Y el diagnóstico también se hace por mediante serológico, ¿ok? También tiene a la cronicidad y también tiene a la enfermedad crónica. Entonces, ¿cómo se hace el diagnóstico de la hepatitis? ¿O cómo uno diagnostica qué tipo de afectación o qué tipo de virus hay en el paciente? Uno solicita la serología dependiente. Algo que tienen que saber es que en el virus de la hepatitis A, de la hepatitis C, solo hay inmunoglobulina M, inmunoglobulina G para ese virus. El virus de la hepatitis C, inmunoglobulina G, inmunoglobulina M. Pero para el virus de la hepatitis B hay muchos o varios factores serológicos. Hay varias serologías que yo puedo solicitar. Cuando yo pido serología para el virus de la hepatitis B, me lanzan todos estos factores, positivo, negativo, y en base a eso yo diagnostico la enfermedad y también voy a verificar en qué etapa de la enfermedad está el paciente. ¿Ya? Creo que tengo no tengo. Fíjense, este de acá es el virus de la hepatitis B. Este virus de la hepatitis B es el único que es de carácter ADN. Sí, creo que eso ya lo han debido hablar en teoría. Que tiene material genético tipo ADN en su cápside. Y aparte tiene varias proteínas de superficie. Fíjense, el virus de la hepatitis B cuenta con este acrónimo HB-EAG, HB-CAG, HB-SAG. Lo voy a anotar acá. HB-SAG, HB-EAG y el HB-CAG. Sí, estos, por así decirlo, serían las proteínas principales del virus o los antígenos principales del virus. La S es de superficie, es el antígeno que se encuentra en la superficie del virus. La E, fíjense que se encuentra a nivel citoplasmático, y la C, que es de core, habla del núcleo o acerca al material genético. ¿Sí? Entonces tiene 3 antígenos importantes. Cada uno aparece en diferentes etapas. El primer anticuerpo o el primer antígeno en aparecer en sangre siempre va a ser el de superficie, porque es el que está más a la superficie, es fácilmente reconocible. El anticuerpo o el antígeno E es otro que aparece, pero este me habla cuando hay procesos de replicación. ¿Okay? Si el antígeno E está activo, es que el virus está replicando activamente. Si el antígeno S está presente, es que hay presencia, hay infección del virus. Sí o sí tiene que haber infección del virus. Sí, por eso está presente el antígeno de superficie. El antígeno del core es el único que no se puede ver como tal. Si queremos estudiar al antígeno del core, solo se puede ver sus anticuerpos que produce. ¿Ya? No se olviden que todo antígeno produce su anticuerpo. Ok. Como hablamos, todo antígeno produce su anticuerpo. Si estos son los antígenos del virus de la hepatitis B, va a producir sus anticuerpos. ¿Cómo se abrevian los anticuerpos? Anticuerpo, HB-SAG. Anticuerpo del antígeno de superficie. Sería correspondiente de este. Otro anticuerpo, anti-HB-EAG. Anticuerpo de la replicación, o anticuerpo del antígeno de la replicación. Y del antígeno del core, que hemos dicho que no se ve, solo vamos a ver sus anticuerpos. Y vamos a ver el anticuerpo HB del core, IgE o IgM, ¿sí? O podemos ver la IgG o la IgM. Entonces, no sé si hasta aquí me chipé. Esos serían todos los antígenos que hay. Para cada antígeno hay su anticuerpo, ¿sí? Antígeno de la superficie, anticuerpo de la superficie. Antígeno de replicación, anticuerpo de la replicación. Antígeno del core, que es el que no se ve serológicamente, y hay su anticuerpo IgM y su anticuerpo IgG. Ahora, el ADN del virus, el ADN propiamente, el material genético, también se puede estudiar mediante estudios como PCR, ¿sí? De identificar. Podemos solicitar ese estudio extra, pero con los demás métodos o con los demás antígenos es más que suficiente. ¿Ok? Fíjense que la evolución de los marcadores hepáticos, si nosotros nos vemos al cuadro de acá, ¿ya? Si ustedes se fijan el cuadro de acá, este sería el periodo de incubación. Cuando el paciente inicia con el periodo de incubación, fíjense que el primer antígeno en aparecer va a ser el de superficie, juntamente con el de replicación, porque evidentemente el virus entra y se empieza a replicar, es lo primero que hace.
Entonces, los primeros estudios serológicos van a aparecer el de superficie y el de replicación. Y ahí aparece la sintomatología después del periodo de incubación y ahí se queda crónico. A medida que va cronificándose, empiezan a aparecer los anticuerpos. Los anticuerpos nunca los buscamos de primera, siempre los van a aparecer mucho después. Y eso nos ayuda a establecer en qué etapa de infección está el paciente. Porque si ya hay presencia de anticuerpos, el paciente ya no está en los primeros días o en los primeros meses, ya está mucho más después. ¿Me dejo entender? ¿Sí? Ok. Acá pueden ver lo mismo. En un caso de infección aguda, primero aparecen todos los antígenos y posteriormente aparecen los anticuerpos. En el caso de infección crónica, aparecen los antígenos, pero fíjense que los anticuerpos se retardan y en cambio el de superficie se queda largo tiempo ahí. Significa que es una enfermedad crónica. Este esquema de acá creo que es el que que no sea tanta de memoria, ¿sí? Que sea más de razonamiento, pero creo que es el esquema más importante. Lo que la doctora les va a preguntar ahorita terminando la clase es este esquema, ¿sí? Cómo yo diagnostico en base a la serología. Hagamos lógica. Este es el anticuerpo de superficie y el antígeno y su anticuerpo. Antígeno y su anticuerpo. El anticuerpo del core y el ADN del virus solicitado por PCR. Si el paciente tiene superficie positivo, replicación positivo y el ADN positivo y todo lo demás negativo, significa que el paciente recién está iniciando la infección, ese virus está replicando. ¿Quién me indicaba replicación activa? El HBAG. Si este está positivo, significa que hay replicación del virus. El virus está replicando. Y el HBS siempre aparece que hay virus. O sea, me dice que hay el virus, hay presencia del virus. ¿Me dejo entender? Sí. Un poquito, ¿no? Repitamos. El HBS, el de superficie, siempre aparece que está el virus. Siempre que está el virus va a estar presente. ¿Ok? Eso me indica la presencia del virus. Ahora, el antígeno E me habla de la replicación. Siempre que está positivo, me habla de que el virus está replicando activamente dentro del paciente. Entonces, un cuadro de incubación o un periodo de incubación, yo lo diagnostico. ¿Por qué? Porque hay presencia del de superficie, evidentemente porque hay el virus, y hay el de replicación. Es decir, el virus está y se está replicando. Es periodo de incubación. ¿Cómo se vería un periodo de infección aguda? Es decir, el paciente ya terminó su replicación y está empezando con la infección aguda. Evidentemente, el de superficie sí o sí va a estar porque hay la infección, hay el virus. El de replicación va a estar, ¿por qué? Porque todavía está en periodo agudo, se sigue replicando. Fíjense que los anticuerpos todavía no están presentes, negativo. Estamos en el periodo agudo, ¿ok? El antígeno del core, el IgM va a estar presente porque es periodo agudo. El IgG en este caso no va a estar presente en la mayoría de los casos, pero puede estar presente, ¿ok? Eso sería un esquema de una infección aguda. ¿Cómo sería una infección crónica? El que el paciente ya sigue con la enfermedad más de 6 meses. A partir de los 6 meses es crónico, no se olviden. Fíjense que el antígeno de superficie va a estar presente siempre. Que hay la infección está presente, el de superficie. El anticuerpo no hay ni rastros del anticuerpo de superficie. El antígeno de replicación puede estar presente o no. ¿A qué se debe? Si la infección ya es crónica, el virus ya no está pues en la etapa de replicación activa, si ya se ha replicado todo lo que quiso antiguamente. Entonces puede que todavía haya o puede que no esté presente. No me indica mucho. ¿Qué me ayuda a identificar? Si yo les diría qué es lo más importante para la infección crónica: presencia del anticuerpo de superficie, presencia del anticuerpo IgG. ¿Sí? Si yo tengo superficie y IgG, estoy en un periodo crónico. A ver, en base a esto, hagamos un esquema. ¿Qué dirían ustedes si el paciente tiene superficie positivo, tiene replicación negativo, tiene del core solo tiene IgG, pero la IgM ya la tiene negativa? Este esquema de serológico, ¿qué les indica a ustedes de la infección? Fase crónica, ¿lo ven? ¿Sí o no? Sí. Cambiemos un solo elemento. ¿Qué dicen de esto? Superficie negativo, replicación negativo. Ahorita no me estoy metiendo con los anticuerpos, solo quiero que hagan un esquema mental con esto. Superficie negativo, replicación negativo, y de los anticuerpos del core solo el IgG está positivo. Que ya pasó la enfermedad. Que la enfermedad ya pasó.
¿Cómo me doy cuenta que ya pasó? Porque no hay el de superficie. Si está el de superficie, significa que todavía el paciente está con la infección. Cuando el de superficie desaparece, la infección puede estar resuelta. ¿Cómo confirmo que está la infección resuelta? Porque si este está negativo, su anticuerpo tiene que estar presente. El anticuerpo de superficie va a estar positivo. ¿Me debo entender hasta ahí? A ver, otro esquema mental. Porque esto es lo que le va a preguntar a la doctora netamente. ¿Qué van a decir de un paciente que tiene lo siguiente? Superficie positivo. Replicación positivo. Antígeno del core solo tiene presencia del IgM. Hasta ahí. Está cursando la enfermedad. Curso agudo, excelente. Si acá estuviera negativo y el IgG también negativo, hasta ahí ¿qué diríamos? Que está cursando la enfermedad. Tiene superficie y tiene replicación. Que está en fase de replicación. En la fase, en el periodo de incubación, fase de replicación. ¿Sí? Si esto les va a entrar en su examen, cómo interpretar un esquema serológico. Ahora les voy a hacer una más chistosa. Negativo, tiene el anticuerpo de superficie positivo. ¿Qué significa? Que lo cursó hace tiempo. Fíjense bien. No, a ver, que alguien me responda antes que yo le diga la respuesta. ¿Qué dice Natalia? ¿Ah? Tiene superficie negativo, replicación negativo de los anticuerpos, sí, que sí, todos están negativos y solo tiene el anticuerpo de la superficie. Recibe vacunación. Es vacunado. ¿Sí? ¿Cómo me doy cuenta de la diferencia de infección resuelta y paciente vacunado? Que no presenta IgG. Exactamente, si fuera un paciente que pasó por la enfermedad, estos de acá estarían positivos, el IgG al menos, si pasó por la enfermedad. Esto sería un paciente con infección resuelta, pero como los dos están negativos, es un paciente que solo tuvo un contacto primero y es vacunado, netamente vacunado. Le pongo una más graciosa todavía. Tiene todo esto y aparte tiene VHA IgM positivo. ¿Qué tiene el paciente? Tiene todo esto y esto. A ver, Jaime, te veo muy cansado. Se enfermó y se vacunó. Ni idea. Así les va a aparecer en su examen, chicos, no me estoy mintiendo. En el teórico o en el práctico final que la doctora lo hace, les coloca así porque claro. Fíjense, les había dicho que no se olviden de las siglas. ¿Qué siglas me hablan acá? VHA. El virus de la hepatitis A. O sea, no tiene nada que ver con el virus de la hepatitis B. En este caso será una hepatitis A. ¿Ya? O sea, solo tienen que mirar los anticuerpos, los grupos, bien leídos, ¿ok? Qué trampa. Ahora, yo creo que en base a eso estaría más fácil. No les recomiendo, escúchenme, no les recomiendo que se memoricen cada uno de ellos, porque todo es encajar, porque puede que no estén todos presentes, o sea, es un poco ambiguo, tienen que estar los más resaltantes, ¿ya? No se aprendan, no digan en su examen, por ejemplo, me ha pasado alguna vez, decía, pero Auxi, ¿cómo va a ser incubación si faltaba este de acá, el anti-HBe negativo? No significa que porque no lo ponga o alguien no lo ponga, no está. O sea, tienen que buscar lo más resaltante para pensar en algún periodo de la enfermedad. No sé si hasta aquí me dejé entender, porque este cuadro es lo que más pregunta la doctora. ¿Sí? A ver, un último ejemplo. ¿Alguien tiene un pedazo de papel? ¿Una toallita húmeda alguien tiene? ¿Toalla húmeda alguien tiene? No. ¿Papel? Sí, ¿no? Debería ser material de ya. Yo creo que dejo pintada. Ay, la doctora. A la aceptar.
A ver, ¿qué me dicen de este esquema de acá? El paciente está con superficie positivo, anticuerpo de la superficie no hay. Replicación negativo, anticuerpo de la replicación positivo, anticuerpo IgM negativo y anticuerpo IgG positivo. A ver, ¿Ah? ¿Qué dice? IgG positivo, Sí, IgG positivo. negativo. A ver, analícenlo o razónenlo. ¿Qué dice Douglas? Si ahorita agarra a la doctora y te pregunta, ¿qué le vas a responder? ¿Qué ¿No? indicaba la anti-HAG? La anti-HBsAg es anticuerpo de la superficie, ¿no ves? No hay anticuerpo de la superficie. Todavía no pasó a la fase de replicación. Ya pasó la fase de replicación. Ah, sí. Porque hay anticuerpo de la Está en la replicación. fase de infección entonces, crónica. Está en el periodo crónico. Porque más que los anticuerpos, guíense de los antígenos de superficie. ¿Saben qué? Ahorita nosotros volvimos a llevar en infectología esta parte de hepatitis. Y en el medicina interna de Harrison solo necesitan 3 antígenos para el diagnóstico. No necesitan ni el anticuerpo ni nada más. Solo necesitan saber el de superficie, el de replicación y los anticuerpos IgM. Con eso se hace un diagnóstico, no necesitan lo demás. Evidentemente, no les digo que le resten importancia, pero para diagnosticar solo se requieren esos, chicos. ¿Sí? Con solo estos pueden hacer diagnóstico. Superficie positivo, está la infección. Replicación negativo, es decir, que ya no está en un periodo de replicación, probablemente ya esté más adelante. Pero si la IgG está positivo, es crónico, sí o sí. Pero si estuviera positivo IgM, IgG al mismo tiempo, ¿qué dirían ustedes? Que está todavía en esa transición de periodo crónico a periodo agudo, nada más. ¿Ya? Es decir, siempre guíense del de superficie, del de replicación y de los anticuerpos. Con esos 3 ustedes hacen su diagnóstico. ¿Sí? Solamente con esos 3. ¿Pueden aprenderse los demás? Sí. Pero yo les recomiendo con esos 3 suficiente para su diagnóstico. Ahora, yo les decía, el virus de la hepatitis A solo se presenta como IgM e IgG. Y el virus de la hepatitis C lo mismo. IgM e IgG. ¿Ah? No tiene nada de eso. Sí, el único que es así de complejo es el virus de la hepatitis B. Para el virus de la hepatitis A y C les van a pedir o les van a mostrar IgE, pero siempre con este acrónimo. Si no está este acrónimo, no es del virus de la hepatitis A. Esto me indica que estos anticuerpos son del virus de la hepatitis A. ¿Ah? No, virus de la hepatitis A, prohibido decir que hay periodo crónico. No hay periodo crónico. Es agudo, ¿no? Es una infección aguda. ¿Sí? Que ya pasó la infección, significa. Si está en el periodo agudo, en el periodo de infección, ya pasó la enfermedad. ¿Ok? No hay periodo crónico del virus de la hepatitis A. Sí, si ustedes, no, del C sí hay periodo crónico. ¿Sí? Esto sí. El M es agudo y el G es crónico. Porque el C es crónico. Por eso hemos hablado de la epidemiología. Los únicos 3 virus de la hepatitis que tienden a cronificarse, ¿cuáles eran? ¿Cuáles son los virus de la hepatitis que se cronifican? B, C y D. Estos 3, los únicos que van a tener periodo crónico. La A y la E no tienen periodo crónico, es netamente agudo. Ahí mueren. ¿Sí? Ok. Espero que esta parte lo hayan entendido bien. ¿Sí? A ver, hagamos un ejemplo más por si acaso. Tapizar una de esas. ¿Va a haber teórica normal? Sí. Para ver si me han entendido bien, yo voy a preguntar. Douglas, ¿qué sería eso? Superficie negativo, replicación negativo, IgG positivo y IgM negativo. Douglas, quiero que Douglas me diga. ¿Por qué?
Ya. No dudes. ¿Qué te indica la etapa de replicación acá? La HBE. ¿Qué antígeno te indica replicación? El E, HBE. ¿Y aquí está positivo, dudas para decir replicación? No, está negativo, no es replicación. Antelo, Pablo, ¿qué sería? ¿Resuelta por qué? ¿Cómo? O sea, pero ¿qué te indica de acá que es infección resuelta? IgG, pero no solo eso, que el HBS está negativo y que el de replicación también. O sea, tienen que ver todo el panorama. No, por eso les digo, mínimamente, estos tres antígenos y anticuerpos es lo que ustedes se tienen que aprender bien. Ya los demás son como acompañantes. ¿Qué cambia entre que el anticuerpo G y el anticuerpo M esté uno negativo y otro positivo? ¿Cómo? ¿Qué es lo que cambia entre que el anticuerpo IgG esté positivo y el IgM esté negativo? Ya. Si por ejemplo, veamos un ejemplo. Superficie positivo, E positivo, IgM positivo, IgG negativo, ¿qué significaría? Daneiva, sin ver tu esquema, razonando. Superficie positivo, replicación positivo, IgM positivo, IgG negativo. ¿Qué indica? ¿Incubación? Ahora, Roberto, ¿qué significaría? Que está cursando la enfermedad. Está en un periodo agudo. ¿Saben cuál es su guía para agudo? IgM. Es lo que decía. ¿Qué cambia? Su compañero preguntó, ¿qué cambia si me aparece IgM positivo? Te está indicando periodo agudo. ¿Sí? Exacto. Cuando es pacientes vacunados, solo el anticuerpo de la superficie, anti-HBsAg positivo. Ahora, escúcheme bien acá. Un paciente vacunado va a tener el anticuerpo de superficie positivo y todo lo demás negativo, todo lo demás negativo. Pero si un paciente tiene anticuerpo de la superficie positivo y tiene IgG positivo, ya no es un paciente vacunado. Esto indica que ya ha pasado la enfermedad. También, ¿me dejo entender? ¿Sí o no? Sí, pero lo más importante son estos. Los anticuerpos son su complemento. Si yo les tuviera que recomendar para que realmente aprendan bien ese tema, mínimamente estos tres. ¿Ok? Ya, espero que hayan entendido. Que la doctora entre, por favor, y no les pille desprevenidos. ¿Sí? Vamos a llenar este esquema con ayuda mía. Característica del virus de la hepatitis A es un picornavirus, o sea, es la familia de los picornavirus y tiene ARN. El de la B, ¿qué tipo de virus es? ADN. Hepatnavirus, ¿no ve? Y de tipo ADN. El tipo C, flavivirus. ¿Y qué ADN tiene? ¿O qué tipo de ARN? El único que tiene ADN es el virus de la hepatitis D. ¿Sí? Sergio, Ignacio, ¿te acordás qué significaba un virus tipo ADN y ARN? ¿Para qué me interesa saber eso? ¿Cómo? Ya, eso, ya sí, está bien. Un virus ADN para replicarse requiere tocar el núcleo y quiere llegar al núcleo. En cambio, un virus ARN puede irse al ribosoma directamente. ¿Sí? Ya. Ahí. ¿Qué tipo de transmisión tenía el virus de la hepatitis A? Oral, fecal. Fecal, oral. ¿Sí? Oral. Contaminada. ¿Cómo te llamas? Sí. Carlos, ¿qué tipo de transmisión tiene el virus de la hepatitis B? ¿Sexual? ¿Solo sexual? Parental. ¿Solo se contagia por relaciones sexuales? Parenteral, por vía sanguínea. Daneiva, el virus de la hepatitis C, ¿qué tipo de transmisión tiene? ¿Cómo te infectas del virus de la hepatitis C? Sexual y parenteral. También. ¿Ok? Cápside y ARN. Todos tienen cápside y ARN. Todos tienen cápside, pero el ARN es lo más resultante acá. ¿Okay? Es de tipo ARN. ¿Cuánto es el periodo de incubación del virus de la hepatitis A? Hablemos de periodos de incubación, creo que no les había hablado de eso. 15, generalmente la doctora no pregunta eso. 15, 50 días. ¿Ya? ¿Cómo? 15, 50 días. Exactamente. ¿Qué días? ¿Meses?
puede llegar a 2 meses o menos. El de virus de la hepatitis A es siempre menos de 3 meses. El virus de la hepatitis B, ya, fíjense que dura en promedio de 60 a 90 días, más de 3 meses. O sea, se puede guiar menos de 3 meses, un periodo de incubación sería virus de la hepatitis A. Más de 3 meses, un virus ya crónico, o bien el hepanavirus, que es el más común, ¿ok? O sea, los periodos de incubación no son tan exactos, no es que se cumpla al 100% la regla de que en 20 días aparece, no. Solo depende de la persona, pero lo que les puedo dejar así en general es que el virus de la hepatitis A siempre es menos de 3 meses su periodo de incubación. Antes de los 3 meses aparece, y de los virus crónicos después de 3 meses, ¿ok? No vayan a confundir, no es después de 6 meses el periodo de incubación. Eso es cuánto puede llegar a durar la enfermedad. La enfermedad dura más de 6 meses, por eso es crónico. Ajá. Bien, Maika. El virus de la hepatitis A, Ignacio, ¿tiende a cronicidad? ¿Sí o no? No, ya este no tiene a la cronicidad, es agudo. Douglas, ¿el virus de la hepatitis B tiende a la cronicidad? Sí, excelente. El virus de la hepatitis C también tiene a la cronicidad. Pablo, ¿el virus de la hepatitis C tiende a la cronicidad? Ya, bien. Hay 2 enfermedades crónicas que nos preocupamos mucho de un paciente con hepatitis crónica. La hepatitis B y la hepatitis C me pueden llevar a estas 2 complicaciones graves. ¿Cuáles son? Excelente. Cirrosis hepática, que sería la primera complicación, y carcinoma vasocelular. No. Hepatocelular. Gracias. Es decir, un paciente, si a un paciente, por ejemplo, con periodo crónico, lo dejamos con la enfermedad, no le ayudamos, ese hígado va a empezar a transformarse o bien en una cirrosis, que va a culminar con una insuficiencia hepática y la muerte del paciente, o bien con un carcinoma, que va a culminar con la muerte del paciente en los 2 casos. O sea, ¿por qué es importante diagnosticar hepatitis? ¿Qué es lo más importante de diagnosticar hepatitis? Asegurarnos de que no sea el tipo B o el tipo C. Tenemos que asegurarnos, porque si es el tipo B y el tipo C y lo mandamos a su casa, esa enfermedad va a seguir crónica y esa cronicidad le va a llevar a complicaciones más graves que no solo hepatitis. En cambio, la hepatitis A no hay el riesgo de ninguna enfermedad, ni el virus de la hepatitis A. ¿Qué provoca? El virus. ¿A qué te referís? Alguna enfermedad Específica de cada virus. Yo sé que la hepatitis provoca cirrosis o carcinoma, pero ¿qué no provoca la hepatitis? Ah, ya. O sea, la etiología es lo que habíamos hablado al principio, pero llegaste tarde. La etiología de la hepatitis es variada, ¿sí? Puede ser causa infecciosa, entra virus y produce hepatitis. Puede ser causa toxigénica, algún fármaco, medicamento, te produce hepatitis. Puede ser el alcohol, te produce hepatitis a la larga. El exceso de grasas, cirrosis hepática no alcohólica, te produce hepatitis. Es decir, la etiología de una hepatitis... ¿Ah? Hígado graso produce hepatitis, cirrosis produce en el último caso. O sea, el hígado graso, esto lo han llevado en patología. No me quiero No me quiero alargar, pero hay 2 tipos de cirrosis hepática, la alcohólica y la no alcohólica. La alcohólica es cuando uno le mete al alcohol mucho tiempo crónicamente, cirrosis. Y la no alcohólica es generalmente por consumo exagerado de grasas. La grasa se acumula, produce una estatosis hepática y a la larga produce una cirrosis hepática no alcohólica. No depende del alcohol, depende de las grasas. Pero la etiología Maita, es variada, toxigénica, alimentaria, infecciosa. Este tema de acá, ¿qué etiología hepática sería? Infecciosa. Estamos hablando de hepatitis producida por agentes infecciosos, el virus de la hepatitis. ¿Okay? Esta infección entra. ¿Qué hace todo virus? A ver, esto es un poquito de fisiopatología. Cuando un virus entra a la célula, se replica y rompe la célula y se escapa, la mata a la célula. Lo mismo va a ocurrir acá. El virus de la hepatitis entra a las células del hepatocito, se replica y destruye la célula. Una célula destruida activa el sistema inmunitario, produce un proceso inflamatorio. Ahí se establece la hepatitis, inflamación del hígado. ¿Por qué? Porque hay una destrucción del hígado debido a que se está replicando el virus. Solamente eso. Ahora, diagnóstico de laboratorio. Para el virus de la hepatitis A solo tenemos anticuerpo IgG y IgM del virus de la hepatitis A. Para el virus de la hepatitis C lo mismo. Para el virus de la hepatitis B
todo lo que hemos hablado, superficie, core, replicación, anticuerpo, superficie, core, IgG, IgM. ¿Ok? Preguntas. No está norma, ¿no? Gabriela, ¿cuál sería el primer marcador que aparece en el suero de un paciente infectado con hepatitis B? El de superficie, ¿sí? El antígeno de superficie. Bien. HBsAg. Sergio, ¿cuáles serían los síntomas de una hepatitis aguda? ¿Con qué clínica viene un paciente con hepatitis? Lo más básico. Ictericia, agonia y Coluria. Esos tres síntomas. Ictericia, se le pigmenta la cara amarilla. Tiene acolia, ese sin color. Tiene coluria, ese orina muy oscura. ¿Sí? Otros síntomas como el dolor en el hipocondrio, vómitos, náuseas, pero los más signos característicos, ictericia, colia y coluria. No está nadie. No. Al lado de Douglas, ¿cómo se llama? No, el verdadero nombre es Najavi, ¿no? Najavi. La hepatitis B a la larga, ¿qué cuadros puede producir? Y el carcinoma hepatocelular, cirrosis y hepatocarcinoma. Ok, vayamos con casos clínicos. ¿Lo puedes leer, Dario, para todos? Paciente de sexo masculino de 30 años de edad, soltero, promiscuo, carpintero, natural procedente de Trinidad. Reside en Santa Cruz de la Sierra desde hace 22 años. Fumador desde hace 10 años de 3 cigarros al día. Ingiere bebidas alcohólicas con frecuencia y se inyecta drogas intravenosas. Ingresa al hospital francés, presentando historia de ictericia y elevación de temperatura corporal y prurito generalizado. Además acompaña de alcoholia y coluria. Desde hace 3 meses aproximadamente, al examen físico presenta mucosa conjuntival, oral, palmas y plantas de coloración amarilla, abdomen distendido con hepatomegalia, de consistencia pétrea. Se evidencia esplenomegalia, circulación colateral abdominal y atrofia testicular. Se solicita serología de virus hepatitis B, virus hepatitis C, virus hepatitis D. Se procede a realizar la ecografía abdominal, en la cual se evidencia alteración de hepaticidad del hígado y presencia de nódulos fibrosos. Los marcadores serológicos dieron la siguiente. Hay pausa. Si ustedes se dan cuenta, es un caso bien, complejo, pero te da toda la información. Algo que me olvidé decirles, cuando ustedes están haciendo el diagnóstico de hepatitis, decíamos que pesa la epidemiología del laboratorio, ¿no? Aquí podemos ver la clínica de una hepatitis, ictericia, una fiebre, un prurito. ¿Alguien sabe por qué un paciente con hepatitis puede llegar a tener prurito generalizado? O sea, el paciente con hepatitis, ictericia, se rasca así, como si no se tuviera comezón, chinche, no sé. ¿Pero saben por qué? No tanto. ¿Alguien sabe? Es un dato extra, lo van a aprender, no sé si lo van a aprender después. Es por la bilirrubina, ¿sí? Cuando la bilirrubina se eleva exageradamente y produce la ictericia, también produce ese picazón, le pica todo el cuerpo, porque hay bilirrubina, es por eso, ¿ya? Entonces el paciente tiene clínica de hepatitis, ya lo sabemos. Entonces, tiene hepatitis, pero hay que buscar la causa. Epidemiología, ¿qué datos epidemiológicos observas, Jairo, en este paciente? Y en base a esos datos epidemiológicos, ¿a qué tipo de etiología te llega a pensar? Fuerte. Paciente sexo masculino de 30 años. Ya, es hombre y de 30 años, ¿qué más? Soltero promiscuo. Soltero y... ¿Qué significa promiscuo? Que tiene mucho sexo. Que tiene múltiples parejas sexuales, ¿ya? Un dato importante, epidemiológicamente hablando. ¿Qué más? Carpintero. Ya, Procedente de Trinidad. ya, Reside en Santa Cruz de la Sierra desde hace 22 años. ya. Fumador, otro dato epidemiológico importante. ¿Qué más? Ingiere bebidas alcohólicas con frecuencia. Y se ingiere bebidas alcohólicas, otro dato más. ¿Qué más? Inyecta drogas intravenosas. Utiliza drogas endovenosas, utiliza jeringas para pincharse. ¿Qué más? Eso, ¿no ven? A ver, antes de ver la serología,
Ignacio, esos datos epidemiológicos que dictó tu compañero, ingiere bebidas, es fumador, es promiscuo, utiliza inyecciones intravenosas o drogas intravenosas, ¿a qué tipo de virus de la hepatitis estaríamos pensando? De primera. Exacto. O la hepatitis C, ¿no? La hepatitis B o la hepatitis C, ¿por qué? Por los antecedentes epidemiológicos. Es promiscuo. Y nosotros sabemos que el virus de la hepatitis B y del C se transmiten por vía sexual o parenteral, utiliza drogas intravenosas, entonces ahí está la epidemiología. Entonces es por eso que no podríamos llegar a pensar en este paciente hepatitis A, hepatitis C, no tiene sentido o no tiene epidemiológicamente hablando sentido o correlación, ¿ya? Ahora, si seguimos leyendo, el paciente tiene todos estos demás síntomas, tiene mucosa conjuntival, oral, todo pigmentado de amarillo, tiene hepatomegalia, se le palpa el hígado, tiene de consistencia pétrea, dura, indurada. Se observa esplenomegalia, el vaso agrandado, se observa la circulación colateral y la atrofia testicular, ¿ya? Todo eso son datos clínicos. Ahora, en este paciente, como decía Ignacio, vamos a sospechar en un virus crónico, o el B o el C. ¿Con cuál realmente vamos a confirmar o diagnosticar eso, Douglas? ¿Cómo? ¿No te escuché? Exactamente, pruebas serológicas. No hay otra manera de confirmar si es virus de la hepatitis B o C. No, netamente pruebas serológicas. Ahora, si ustedes se van a las pruebas serológicas, y aquí quiero que me analicen. Positivos dieron el antígeno de superficie de la hepatitis B, el anticuerpo IgG de la hepatitis B y el antígeno de replicación de la hepatitis B. Negativos dieron el anticuerpo de la superficie, IgM y el anticuerpo de replicación. Solamente hasta ahí. ¿Quién me puede decir cuál sería el diagnóstico? Un ratito voy a llamar lista. Listo, doctor. Porque tengo una pelea ahí con el doctor Machado. Nuevamente, positivo superficie, IgG y replicación, y negativo el anticuerpo de superficie, IgM y el anticuerpo de replicación. Diagnóstico serológico. Hepatitis B fase crónica. ¿Están de acuerdo los demás? Sí. ¿Por qué, Maile? Por el Y antígeno de infección está positivo y el antígeno de replicación también está positivo. Y su anticuerpo IgG está positivo. Exacto, es lo que les decía. Solamente tres antígenos utilizamos para el diagnóstico fácil. Superficie está positivo, significa que hay infección. Replicación está positivo, no me indica mucho, simplemente que hay replicación. Pero aquí el IgG está positivo y el IgM negativo. Es decir, está en un periodo crónico de la enfermedad, ¿se entiende? ¿Sí? Facilito, ¿no? A ver, este caso clínico no está en su guía, es un extra. Era del año pasado, no sé por qué lo quitaron. Está aquí. ¿Sí? Ahora está ciego, ¿no? Ah, está arriba, ya. Yo lo leo, pensé que lo había quitado, no lo había visto. Joven de 26 años, trabajador de la morgue del Hospital del San Juan de Dios, encargado de limpiar hace 5 años. Ha presentado fiebre, ictericia, ojos en náuseas, vómitos, coluria, heces hipopigmentadas o también denominado acolia, hace aproximadamente un mes. Motivo por el cual acude al médico. En el interrogatorio el paciente confiesa no haber seguido con las normas de bioseguridad durante sus labores de trabajo y además refiere haber tenido hace 2 meses un accidente, el cual no fue reportado al encargado de bioseguridad. Al examen físico presenta hepatomegalia, se piden marcadores serológicos hepáticos. ¿Ok? Antes de que nos vayamos a lo demás. Sergio, ¿qué datos epidemiológicos? A ver, en base a la epidemiología, ¿qué tipo de virus de la hepatitis sospecharías? Tienen que explicarme por qué. Tienen que ser capaces de explicar algo así, chicos. No se olviden, medicina no es memoria, no es 100% memoria, es razonamiento. Ustedes son médicos o vamos a ser médicos para pensar, porque no va a venir con opción múltiple el paciente, no va a venir con toda la información. Nosotros tenemos que sacar la información, agarrar esa información y buscarle la lógica. ¿Ok? Sergio, te escucho. ¿Cómo que no? Quiero escuchar que me digas algo, por lo menos, aunque equivocado.
Pero la indicación es la siguiente. En base a la epidemiología de tu paciente, ¿sabes sacar datos epidemiológicos? ¿Qué datos epidemiológicos tiene el paciente, Sergio? Paciente joven de 26 años. Ya. ¿Ya? Ok, ¿qué más? El accidente cortopunzante puede ser epidemiológico. Tuvo un accidente en su trabajo, ¿ya? No siguió normas de bioseguridad. Esos son sus datos epidemiológicos, Sergio. Y en base a esos datos epidemiológicos, ¿qué tipo de virus de la hepatitis puede ser? No. ¿No? La B. ¿Cómo que no? Veo. ¿Cuál? Douglas, ¿cuál? ¿Cuál crónica? ¿Pero cuáles son los crónicos? La hepatitis B o la hepatitis C. Cualquiera de los dos puede ser. Todavía no sabemos. ¿Ok? Eso, Sergio. ¿Sí? Ya. Puede ser virus por el accidente cortopunzante. ¿Cómo? ¿no? No, obviamente no está en un periodo crónico, pero por la epidemiología nosotros sospechamos eso, ¿sí? Por la epidemiología. ¿Qué me lleva a pensar? El paciente tuvo un accidente en un área de morgue, donde se manejan cadáveres, tuvo un accidente de bioseguridad. Puede ser que se haya cortado, no especifica acá, ¿ya? Pero puede ser una contaminación directa con sangre, o podría ser una contaminación con heces contaminadas, no sé, depende, ¿no? Pero en este caso tiende más a sospecharme en crónico, o en una hepatitis crónica, B o C. Clínica del paciente, bla, bla, bla. Epidemiología del paciente, todo lo que dijo Sergio. Laboratorio, para confirmar si era hepatitis B o hepatitis C. Tiene superficie positivo, anticuerpo de superficie negativo, replicación positivo, anticuerpo de replicación negativo, IgM positivo, IgG positivo, ADN positivo, y las transaminasas que indican integridad hepática están elevadísimas. Gabriela, diagnóstico. Hepatitis B aguda. Periodo agudo, excelente, ¿sí? Más que todo por la presencia de la IgM. Hepatitis B, HB. ¿Cómo? ¿Cómo saber que? Porque ahí dice HBC, ¿no? HBC, este es del core. Del core. Hepatitis B, antígeno del core, anticuerpo del core. Y el IgM es el que me indicaba un periodo agudo. Está bien, es una hepatitis B aguda. Claro, puede ser eso, exactamente, pero como está el IgM positivo, decimos agudo básicamente, ¿sí? Igual otra cosa que me ayuda a orientarme acá, el tiempo. ¿Cuánto tiempo tiene desde su clínica? Un mes. No puede ser, o sea, está en un periodo agudo sí o sí, digamos. No podría ser un periodo crónico todavía. ¿Puede llegar a cronificarse? Claro que sí. Ya lo hemos visto. El último. Ya. Un joven de 23 años de la carrera de medicina acude al servicio de emergencia del hospital japonés debido a un cuadro de 5 días de duración con fiebre, ictericia, con eliminación de orina colúrica y heces hipopigmentadas, triada de hepatitis. También presenta malestar, fatiga, dolor abdominal, náuseas intermitentes y vómitos, además de pérdida de peso. La vista de la comida produce náuseas. El paciente no tiene antecedentes de drogadicción, no es drogadicto. Tampoco ha mantenido contactos sexuales durante los 2 últimos meses, ¿ok? Hace 5 semanas acudió a una reunión familiar. Al examen físico se observa paciente ictérico y con hepatomegalia. La bioquímica sanguínea presenta transaminasas y bilirrubinas elevadas. Datos clínicos, datos epidemiológicos. ¿Quién me puede decir los datos epidemiológicos? Carlos, datos epidemiológicos. No hay aquí, ¿no? En el cuadro, pero quiero que me lo saques. A ver, espera un cachito, Carlos. Dale, Carlos. Si no, vos. Ya es un joven de 23 años. ¿Qué más? ¿Nada más? ¿Alguien puede completar? Estudiante de medicina. Estudia medicina, ha ido a una reunión familiar hace 5 semanas, todo eso es epidemiología, todo eso. No tiene antecedentes de drogadicción. Exactamente, no es drogadicto, no ha tenido relaciones sexuales, todo eso es epidemiología, ¿ok? En base a esos datos epidemiológicos, Daneiva, ¿qué tipo de hepatitis pensamos? Lo que pasa es que sí tiene la, ¿cómo se llama? La superficial. No estamos hablando de los antígenos, estamos hablando de los epidemiológicos del caso clínico, de este de acá. Pablo,
¿Cómo te llamas? Sí, sí, ¿verdad? Sí, sí. ¿Cuál sería? Excelente. Sí, pero ¿qué te lleva a pensar en transmisión fecoral? No tiene contacto sexual y no tiene antecedentes de drogadicción endovenosa, entonces no hay transmisión sanguínea. Excelente. Otra cosa más que tal vez está muy por debajo, sutil. Eso. Ha ido a una reunión familiar. Pudo haber Las reuniones familiares van toda su familia así, están los niños, las abuelas, los mayores, todo. ¿Quién sabe si han entrado al baño, no se han lavado las manos? No sabemos. Y hacen una comida general, se sirven olla común, no sé. Ustedes saben cómo son las reuniones familiares, ¿no ven? Entonces, datos epidemiológicos son importantes, ¿ok? En este caso, ¿qué tipo de serología vamos a pedir, Sergio? ¿Qué serología pedimos? Si la sospecha es de hepatitis A y hepatitis E, ¿qué tipo de serología pedimos? Anti-VHA o VHA. Eso, los anticuerpos del VHA, IgM o IgG, ¿cuál? Dependiendo del periodo del paciente va a salir M positivo o G positivo, es eso. Fíjense que Si sale todo negativo sería VHE, ¿no? si sale todo negativo no es hepatitis A, podría ser hepatitis C, ¿sí? Correcto. Ok, las hepatitis víricas, pregunta para Nayabi, ¿presentan alguna diferencia clínica entre ellas? Sí, no, ¿y cuál? ¿O por qué no? No me acuerdo qué puse acá el año pasado. Natalia. Yo diría que presentan diferencia entre el tipo de duración, también podría ser el tipo de contacto. Ya, está bien, es algo, pero eso más que todo habla de epidemiología, ¿sí? Duración y contagio. La clínica de hepatitis, hasta de por alcohol, es casi la misma, ¿sí? No va a haber mucha diferencia. No. O sea, la respuesta tajante sería no. Pero bajo tu razonamiento, sí, digamos, tiene diferentes periodos de incubación, tiene diferente transmisión, pero eso es epidemiología, Natalia, no es clínica. Clínica es lo que el paciente presenta, signos y síntomas. ¿Okay? Diferencia clínica no hay. ¿Cómo se da la diferencia? Solamente con pruebas laboratoriales, ¿sí? Y obviamente con un poco de epidemiología, yo diría. Primero epidemiología y después nos metemos a las pruebas laboratoriales. El estudio serológico es positivo para anticuerpos IgM-HA o VHA. ¿Qué tipo de diagnóstico sería el paciente entonces? Si el paciente le hemos hecho el estudio de anticuerpos para VHA y salió IgM positivo, ¿qué diríamos, Ignacio? Hepatitis A. Tiene hepatitis A, no hay ni aguda ni crónica, tiene hepatitis A, ¿ok? Y si apareciera la G, que ya pasó la enfermedad. O es una de dos, en la hepatitis A no hay crónica, no se olviden eso, por favor. El año pasado me acuerdo que, así igual en práctica estaba la doctora y uno le dijo hepatitis A crónica y se enojó la doctora. No hay hepatitis A crónica, no existe. Ni la E, solo la B. ¿Cuál es el mecanismo de transmisión de la hepatitis A? Fecal oral. Fecal oral. Listo. Antes de que nos vayamos a este cuadrito, ¿a qué hora Usted tenemos? decía aguda. Decía hepatitis A aguda. Lo voy a borrar. ¿Ya? Estos términos ya los conocemos, ¿no? Periodo de incubación, el tiempo que transcurre desde la infección hasta los primeros síntomas. Ictericia es la coloración amarillenta de piel y mucosas. Coluria es la coloración oscura de la orina por los pigmentos biliares. La colia es la hipopigmentación de las heces por ausencia de los pigmentos biliares. La citis es la acumulación de líquido en la cavidad abdominal. Paciente con una barriga, pero no es por bien alimentado, es líquido. Hepatomegalia, agrandamiento del hígado. ¿Alguien sabe si la hepatomegalia se observa? ¿Qué dicen? Ustedes ven al paciente, lo ven obviamente con el tórax desnudo, pero lo ven y dicen, tiene hepatomegalia. ¿Se dice así? ¿Se observa la hepatomegalia? ¿Qué dicen ustedes? Claro. Sí, pues el paciente viene le decimos, quítese la polera, le miramos el tórax y tiene hepatomegalia, decimos. Y sigue gordito. Porque está hinchado. No. Sigue gordito. La hepatomegalia solamente se palpa. No pueden decir que tiene hepatomegalia mirándolo, tienen que tocarle el hígado y van a sentir el agrandamiento. Solo es palpable. ¿Ya? Dato de semiología. Transaminasas. Este grupo es un grupo de enzimas que produce el hígado. Si se eleva, habla de proceso obstructivo. Hago una pausa antes de que nos vayamos. Quería tenemos unos 5 minutos más, unos datos extra de estas enfermedades.
Eso tiene. Claro que lo que la doctora me hizo apurar. ¿Ya? En el caso de la hepatitis A, no, la hepatitis B. La hepatitis B es fuertemente asociada con el virus de VIH. ¿Ok? Un paciente con VIH o con hepatitis B, o sea, son enfermedades que generalmente se juntan, tuberculosis, hepatitis B, VIH, como que les gusta estar juntos, ¿no? Por la condición inmunológica del paciente. En esos pacientes, estos son datos extras, no son del tema, ¿sí? En pacientes con VIH y con hepatitis B, hay formas de la hepatitis B, por ejemplo, la aguda, la crónica, pero hay una forma que es más preocupante que el carcinoma, más preocupante que la cirrosis. Se conoce como la hepatitis fulminante. El paciente ni siquiera entra al periodo crónico, directamente empieza a haber una necrosis de su hígado y el paciente entra en insuficiencia hepática y se muere, ¿sí? Pero eso ¿por qué? Depende de la condición inmunológica del paciente. Normalmente estas infecciones tienden a la cronicidad porque el sistema inmunitario es lo suficientemente inmunocompetente como para que el hígado no se destruya a la primera. Pero en pacientes con una inmunodeficiencia grave, severa, el virus de la hepatitis entra, destruye el hígado rápidamente y lo mata. Eso se llama hepatitis fulminante. Sí, el paciente lo fulmina rápidamente la infección. Entonces, no se olviden, un dato importante. Si nosotros tenemos un paciente con VIH y aparece hepatitis, sí o sí hay que tener su diagnóstico y su tratamiento. ¿Hay tratamiento para la hepatitis? ¿Qué dicen? Es una enfermedad viral. ¿Hay tratamiento? Es tratamiento sintomático. Hay tratamiento para la hepatitis B, solamente para la hepatitis B. Hay tratamiento, ¿sí? Se da, y los fármacos que se utilizan son muy similares a los que se dan para VIH. Antivirales. Sí, los Retrovirales. antivirales. Se dan los inhibidores de transcriptasa inversa. ¿Ya? Pero eso es más adelante. Pero lo que quiero que sepan es que hay tratamiento para la hepatitis B. Si un paciente tiene hepatitis B, tenemos que asegurarnos de darle su tratamiento. ¿Okay? No son antibióticos, son antivirales. ¿Ya? Ahora, otro dato extra y no menos importante, hay un virus de la hepatitis que es el VHD, el virus de la hepatitis D. ¿Hemos hablado de este virus? No, ¿eh? No. ¿Alguien sabe cuándo tiene importancia este virus? ¿Cuándo? Cuando ¿Nadie? son pacientes inmunodeprimidos. No tanto. El virus de la hepatitis D no ataca normalmente a las personas, solo ataca cuando el paciente tiene ya el virus de la hepatitis B. Es decir, si el paciente tiene virus de la hepatitis B, se le puede agregar la hepatitis D. Si no, no. Es oportunidad. O sea, espera que haya hepatitis B y la hepatitis D se mete. La transmisión del virus de la hepatitis D es fecoral, ¿sí? O sea, digamos, un paciente con hepatitis B crónica agarra algo contaminado con hepatitis D, se infecta de hepatitis B y hepatitis D y chao, esa hígado, rápidamente. Se llama coinfección. Hablamos del término de coinfección cuando dos agentes o dos enfermedades atacan al mismo tiempo, están al mismo tiempo. Primero aparece, pero para que la hepatitis D de dedo aparezca, primero tiene que haber hepatitis B. Si no hay hepatitis B, no hay hepatitis D. ¿Sí? Exactamente. Solamente cuando hay hepatitis B aparece la D. Puede aparecer, no el 100%. Puede aparecer la D. ¿Ok? Creo que ningún otro dato me estoy saltando. Ya, ¿tienen alguna duda? ¿No? Vámonos. Rellénense en las listas y vámonos.